Qué tal, queridos amigos de El Cafetalero? Bueno, pues el día de hoy tenemos una historia más de campeonato que contar. Tenemos a un invitadazo en este programa, al cual me da muchísimo gusto tener en este programa mi querido Rodrigo, que nos acompaña desde Argentina. Rodrigo, ¿cómo estás? Un gusto ¿Qué saludarte. tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias igualmente. Un honor poder estar compartiendo acá con vos y con toda tu gente. Así Amigo, que, para empezar, es un honor que esta semana ha sido de puros argentinos para nosotros. Bueno, la semana que pasó también tuvimos a una licenciada que también era argentina, así que, insisto, y lo dije el programa pasado, a Argentina le tengo mucho cariño porque fue uno de los primeros programas, de los primeros países que nos permitió llegar con este programa. Ya tenemos 5 años, pero estamos muy agradecidos con Argentina. y Argentina está muy agradecido con vos también por hacer lo que haces. Amigo, pues, ¿te parece si empezamos por el principio, querido amigo? Sí, cómo no. Antes que nada, déjame darle las gracias a Fernando Escamilla, que fue de quien nos contactó con esta maravillosa historia, que también ya la tuvimos como invitada. Así que, Fer, si ves esto, muchísimas gracias por el contacto y por hacer una red, que es lo que estamos buscando, que este programa llegue a más lugares, contemos más historias. Y bueno, pues empezamos por el principio, querido amigo, enfermero de profesión, ¿cierto? Así es. Enfermero de profesión, eh, de la Cruz Roja, De la Cruz Roja de eh, Argentina. de Argentina, exactamente. Aquí cabe aclarar el asunto este, porque vayan a creer que es Cruz Roja Mexicana, no, es Cruz Roja Ujú. Argentina. Argentina, exactamente. Ok. Oye, pero ¿cómo te nació el gusto por la enfermería y por todo pues sabemos que el ser enfermero es una profesión muy noble, ¿no? Sí. Sí, surgió todo cuando, bueno, todo se remonta cuando yo era muy chico, que tendría 6 7 años, que fue, bueno, yo empecé con mi diabetes en sí a los 5 y a los 6 7 años más o menos estaba en una cena con mi familia y de la nada les dije, cuando sea grande, quiero ser doctor para curarme mi diabetes solo. Así arrancó el gusanito de estudiar algo relacionado a la salud. Y después, siendo más grande, ya saliendo de la prepa, eh, que acá se le llama, eh, ay, no me va a secundario, perdón, no me salía. Eh, Dije, doctor, mejor enfermero, está con mucho más contacto con el paciente, eh, tiene parte de psicología, porque uno siendo enfermero muchas veces al trabajar constantemente, quedarse en la sala con los pacientes, uno termina siendo como su psicólogo también, porque muchas veces el paciente se abre con uno y cuenta su historia. Entonces se me despertó eso y dije, sí, voy a estudiar esto. Y bueno, me puse a investigar y encontré la Cruz Roja en Buenos Aires, en Morón, una parte de Capital, que ya vendría a ser como provincia, los argentinos van a entender. Este, Así que nada, fui, me inscribí y arranqué con muchísimas ganas y no me equivoco de haber elegido esa profesión. Es algo que descubrí que tenía muy adentro y como bien dijiste, es algo muy noble. eh,
por la calidad de trabajo que ofrecemos, que brindamos al paciente. Realmente es algo que hay que llevarlo en la sangre, calculo yo. Porque de mi familia nadie, ninguno de mis familiares se inclinó hacia la medicina o a estudiar enfermería o algo relacionado con la salud. Así que arranqué ahí. Ok. Oye, dijiste un punto muy, muy importante, creo yo, que es que a raíz de tu padecimiento diabético, eh, te nació el gusanito por estudiar enfermería. ¿Cuánto tiempo llevas con este padecimiento? Si nos puedes contar. Sí, hace 31 años ya que soy diabético. 31 años. Empecé a los 5, sí, empecé a los 5, tengo 36, así que ya Y cómo te casi ha toda la vida. cambiado, y cómo te ha cambiado la vida, amigo? Porque me imagino que no ha sido una cosa sencilla. No, fue algo eh, difícil de afrontar porque no, bueno, yo era muy chico, mi familia tenía conocimiento de lo que era la diabetes por un tío abuelo mío, pero hasta ahí nomás sabíamos que se inyectaba insulina y que no podía comer dulces, pero fue todo un proceso de cambio tanto mío como de mi familia, porque yo al ser tan chico, mi familia era la encargada de decirme, Rodrigo, vení que te tengo que pinchar el dedo, a ver cuánta azúcar tenés, Rodrigo, vení que te tengo que aplicar la insulina, y enseñarme a no comer cosas dulces, que para un niño de 5 años no comer golosinas era un pecado. Así que bueno, y mucho apoyo de mi primer doctora, que fue la que me recibió, que fue en el Hospital Garrahan. Y acá te voy a abrir un paréntesis. Apoyo a tanto enfermeros como personal de salud y personal del Hospital de Niños Garrahan, que hoy en día está pasando un, un problema bastante grave en el país. Así que apoyo su reclamo. Y bueno, ellos me recibieron y ahí fue empezar a entender lo que era la diabetes, qué era lo que me hacía mal, qué es lo que podía comer, qué es lo que no. Tengo muy grabado estar en la dirección de la doctora Osuna, que ella era la directora de diabetes infantil en ese hospital, y explicándome por qué me tenía que poner insulina y no me lo olvido nunca más, y me dijo, con el frasquito de insulina y la jeringa sobre el escritorio, me dijo, si querés llegar a ser un abuelito, te tenés que poner esto como yo te voy a decir. Si no querés llegar a un abuelito y querés tener 20 años y tener complicaciones, entre ellas pérdida de vista, pérdida de algún miembro, sentirme cansado, no poder jugar, no poder correr, no poder hacer un montón de actividades de niño y de adolescencia, me dijo, no te lo pongas, pero la vas a pasar muy mal. Y eso me quedó tan grabado que desde hasta el día de hoy que me lo acuerdo. Y me explicó cómo funcionaba la insulina, me lo explicó con unos dibujos, con una llavecita. No, no, realmente muy didáctico para la edad que yo tenía, que es el día de hoy, que ya te digo, hace 31 años de esto y todavía me acuerdo. Así que fue todo un proceso muy lento, pero eh, rico en conocimientos para poder aprender a yo hoy en día poder controlarme, básicamente, la diabetes. Y te cambió la vida, amigo mío, después de ese día. Sí, 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 fue un cambio. O sea, fue un cambio que fue
pasando muy lento. Tuve situaciones eh, difíciles, tanto en el kinder, en la última salita de kinder, que iban mis papás a llevarme la merienda, porque yo no podía tomar la merienda que servían en el kinder, sino que tenía que llevarme la mía por la cuestión del azúcar. Me iban a pinchar el dedo, me iban a aplicar la insulina. Después ya en la primaria, bueno, era el chico eh, que todos miraban cuando me sentía medio mal y me tenía que pinchar el dedo, era el chico que se sacaba sangre del dedo, la gotita de sangre del dedo. Eso era lo primero, como que todos estaban encima mío mirando y observando, y wow, y no te duele, y esto y lo otro, y preguntándome, y por qué haces eso, y yo explicando. Y después ya de un poco más grande, empecé a sentir lo que era, por así llamarlo, como una tipo de discriminación, pero, o sea, me dejaban de lado, no, no, vos no podés, porque tenés una enfermedad. Eh, que está bien, yo a ellos no los culpo porque, a ver, éramos todos chicos en ese momento y por ahí es algo que escuchan en la casa y que se comentaba, porque era el único que se pinchaba el dedo en el salón o que pedía permiso para ir al baño a aplicarse la insulina. Entonces por ahí eso, entre los padres de mis compañeros, se hablaba y los chicos, siendo chicos, escuchan todo, todos fuimos chicos, ¿no? En algún momento y escuchamos y repetimos. Entonces muchas veces sufrí ay no, vos no podés jugar porque sos enfermo. Entonces esa fue una parte media difícil de por ahí tener diabetes, hasta que después más grande ya no, ya todo fue transcurriendo normal y aprendí que la diabetes la tengo que, o sea, es una compañera que va a mi lado y que no me puedo despegar, pero que no me impide hacer lo que yo quiera. ¿Te deprimiste alguna vez de niño o de adolescente o inclusive de adulto porque sentiste que la diabetes te limitaba en cosas? No que me limitaría a hacer cosas, sino sí que he sentido fastidio y cansancio de tener que pincharme el dedo, tener que aplicarme la insulina pinchándome, eh, y básicamente me renegaba con eso, por ahí por las complicaciones que me trajo mi adolescencia, que, bueno, hoy se ven reflejadas en mi pérdida de vista total. Eh, Ahí surgió más o menos por ahí un poco de, como de recelo hacia la enfermedad, como decir, ¿por qué a mí? ¿Qué hice mal? Ya estoy cansado de tener que pincharme todos los días, de tener que estar controlándome, de por ahí, no sé, querer hacer algo y tener que fijarme primero en los valores para poder hacer algo, de glucemia para no sufrir algún desmayo mientras que está haciendo algo. Entonces ahí es como que resurgen un poco los celos, los recelos en sí, de decir, ¿por qué a mí? Si yo quiero hacer esto y estoy bajo de azúcar y tengo que esperar para hacerlo o lo tengo que posponer. Eh, Así que, bueno, muchas veces fue eso, pero deprimirme no. Ok. Oye, amigo, actualmente, digo, ya el conocimiento de esta enfermedad ha avanzado, ¿no? Y la tecnología también ha avanzado. Pero, ¿cuál fue, digo, cuál ha sido lo más complicado que tú has enfrentado teniendo este padecimiento, pues tan claro como actualmente lo tienes, que creo es una retinopatía? Corrígeme Sí, si estoy mal, pero es una retinopatía diabética, que todo va exactamente.
que todo va, pues desglosado de lo mismo por la diabetes, porque la enfermedad va avanzando, pero ¿cuál ha sido lo más complicado, lo más difícil que tú has sentido que has tenido que enfrentar? Mm, y lo más difícil, por ahí fue una vez cuando era chico, un bajón de azúcar muy grande, eh, que terminé hospitalizado y trasladado de urgencia. Eh, Chico, te estoy hablando de unos 7 años más o menos. El miedo a, a no saber qué me estaba pasando. Y después lo más difícil por ahí fue, a causa de la diabetes, bueno, como vos bien mencionaste, fue la retinopatía diabética, el tener que dejar de hacer lo que estaba haciendo. El tener que dejar de ejercer enfermería, no poder seguir asistiendo al cuerpo de bomberos voluntario, eh, como tener que poner en pausa mi vida para reinventarme. Y te reinvertiste bastante Sí. bien porque hiciste otras cosas. ¿Qué fue la primera actividad que hiciste después de que después de que viene todo este proceso de la retinopatía, de que te retiras de ser enfermero? Pero, ¿qué otras actividades hiciste? ¿Cuál fue la primera? Y, La y primera cuál. fue, Sí, 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 adelante. decime. Adelante, No, adelante. te decía que la primera fue, bueno, seguir con natación. Yo hacía natación, así que dije, bueno, sigo haciendo natación, seguía entrenando y nadando, y arranqué percusión de mano y percusión con palo, con retinopatía diabética ya viendo poco. Ok, y lo sigues haciendo. Sí, sí, sigo siendo percusionista, sigo yendo a las clases de percusión. Así que eso es algo que incorporé a mi vida, que en sí que gracias a a la retinopatía lo terminé descubriendo. Yo ¿Y cómo te, sabía que existía, pero nunca dije, ah, voy a ir. y cómo cómo te ha tocado adaptarte en pues, digamos, con la retinopatía un poco más avanzada? Porque tengo entendido que ya es pérdida total casi de tu vista, este, actualmente, ¿cierto? Sí, actualmente sí. Arranqué muy proliferativamente, o sea, de a poco, y eso fue como que me dio un poco más de chance a ir preparándome a este punto. Pero básicamente fue a los golpes. Yo, bueno, andaba con mi mamá, siempre por ahí ella me acompañaba a todos lados, hasta que un día decidí largarme solo y decir, bueno, acompañame a comprarme un bastón, guía, porque no podés estar vos dejando de hacer tus cosas para acompañarme a mí, eh, siendo que lo puedo hacer solo. Me va a costar, sí, pero me voy a adaptar y me voy a acostumbrar y lo voy a poder hacer. Así que eso hice, me compré un bastón guía y arranqué solo, mm, chocándome cosas, como todo el mundo, eh, tropezándome, cayéndome, pero levantándome y siguiendo para adelante. Y hoy día, bueno, ya hago prácticamente todo solo, o casi todo, porque vivo solo, porque yo perdí a mi mamá al fin de la pandemia. Así que nada, me tocó ahí también tener que reinventarme y empezar a perderle el miedo a la cocina porque había que comer. Así que empecé a cocinar,
quemándome, a lo primero, pero quemando comida también. Pero bueno, todo fue ayudando a que hoy en día pueda hacerlo completamente solo. Son pocas las cosas que no puedo hacer prácticamente solo, como para ir al supermercado grande a comprar, eh, que ahí sí me acompaña mi tía, la hermana de mi mamá. Eh, pero después prácticamente hago casi todo solo. Ok. Y voy a entrar en un terreno personal y lo hago con Ujú. mucho respeto porque es interesante porque al adaptar una discapacidad, porque lo tuyo fue una discapacidad, digamos, no de nacimiento, sino adquirida, Adquirida, exacto. este, pero, ¿cómo es? ¿Te cuesta trabajo relacionarte con las personas? ¿O tú sientes que te cuesta un poco más de trabajo relacionarte con las personas a raíz de tu discapacidad? No lo sé. ¿Nos puedes contar poquito de eso? Sí, a lo primero a mí me costaba, eh, pero ahora es como que ya no, pero sí a la vez. A ver. Porque, y no sé cómo explicarlo, pero yo siento que la sociedad me mira y que está bien, ¿no? No hay que llevarse por lo que miran o lo que no, sino por lo que la persona es, pero es como que la sociedad en sí, a la gran mayoría de las personas con discapacidad, nos miran como de cristal y como con recelo a la protección, de que hay cuidado con el pobre, hay cuidado pobrecito, y entonces eso como que a uno mismo también lo frena a por ahí abrirse y relacionarse con un poco más de gente, cosa que está mal. Yo lo cambié mucho gracias a percusión, porque tengo unos compañeros de percusión que son buenísimos, la paso re bien con ellos, somos un montón. Pero todavía queda más en la sociedad, acá en donde yo vivo, que yo vivo a 400 kilómetros de la capital, de Buenos Aires. eh, ya es una ciudad, pero quedó con mentalidad como de pueblo, que se está reinventando de vuelta, obviamente. Y en mi ciudad soy el único que anda con un bastón, entonces como que todos les llama la atención y eso por ahí hace también que uno mismo se encierre en uno y no intente relacionarse con los demás. Ok. Oye, ¿y es difícil usar un bastón guía? Yo me acostumbré rápido. Yo me pude acostumbrar rápido, pero sé que hay muchas personas que por ahí no lo utilizan por miedo o por muchas cuestiones personales, ¿no? La decisión de usar un bastón guía la toma uno eh, y en un momento específico de su vida toma la decisión de usarlo y decir, bueno, esta es mi herramienta con la cual yo voy a poder hacer lo que hacía, trasladarme, por ejemplo, eh, pero, como te digo, ¿no? Está en uno en usarlo. Y a mí, ya te digo, no me resultó difícil, también aprendí eh, a la fuerza, o sea, saliendo a la calle y usándolo, moviéndolo para los lados. Yo no sé si lo uso bien o no, pero a mí, como yo lo utilizo, a mí me sirve. Porque también está esto que hay mucha gente que dice, ay no, porque el bastón guía hay que usarlo de tal manera, de tal otra, pero no.
El bastón guía es una herramienta que le permite a la persona ciega poder trasladarse, identificar obstáculos y cada uno lo va a usar eh, como a él le resulte más cómodo y más útil. No hay que dejarse guiar eh, por lo que dicen, sí, hay que usarlo así, hay que usarlo así. No, cada uno lo adapta a su manera y a su comodidad y a su accesibilidad y lo que más fácil le resulte. O sea, más fácil no, Perfecto, sino que más práctico. perfecto, amigo. Oye, y Sí, me cruzó mi gatita. ¿cómo? Si ya vemos que eres fanático de los gatos, ¿sientes, sientes esta red de apoyo con los animales, amigo? Eh, Sí, Digo, sí, sí, sí. sabemos que los animales o la mayoría de los animales son muy nobles, pero en, en una situación de una persona con discapacidad visual, a lo mejor sientes, sientes compañía, sientes que es parte de tu red de apoyo los animales, los gatos, los perros. Cuéntanos un poquito, ¿tú qué animal es tu preferido? Sí, bueno, respondiéndote el principio, sí siento que es una red de apoyo, porque bueno, Amy, que es mi gatita, llegó cuando mi mamá falleció, eh, que yo ya me quedé viviendo prácticamente solo, la adopté a ella y es una fiel compañera a mí. Y soy de ambos, de gatos y de perros. Tuve muchos años perros y por cuestiones de tener que viajar hasta la capital, por ahí por controles médicos, por chequeos y todo, por la vista, eh, preferí tener un gato que es un poquito más independiente que el perro. Pero ella sí es fiel compañera y un gran apoyo. Ok. Oye, amigo, dinos una frase que pueda describir a Rodrigo. Si pudieras describir a Rodrigo en una frase, en una palabra, ¿cuál sería? Aventurero, ¿Cómo? aventurero, Ok. Aventurero. sí. ¿Por qué? Y porque desde siempre eh, fui de buscar aventuras. Bueno, antes de perder la vista, eh, anduve de mochilero por la Argentina, por lo que es la provincia de Buenos Aires. Me gustaba viajar mucho eh, haciendo aventón o dedo. Después viajar en moto. Viajé varias veces en moto y buscar aventuras eh, para conocer lugares, conocer personas, conocer cosas nuevas Ok. y, y sin limitaciones, porque pienso que las limitaciones las pone uno mismo. Uno es su propio enemigo en el decir yo puedo hacer esto o no puedo. Uno es el que dice sí o no, que se condiciona. Oye, amigo, y si tuvieras la oportunidad de, de verte al espejo y de ver el Rodrigo de hace mm, 31 años que empezaba con la discapacidad, al niño, al inexperto, y, Ujú. y tenerlo que comparar con el adulto que eres ahora.
que eres un poco más experto en el tema de discapacidad, o al menos de tu discapacidad visual, y que ya comprendiste un poco mejor tu padecimiento de diabetes. ¿Qué le dirías? ¿Cómo lo orientarías? Sí, cómo lo orientarías? ¿Cómo lo tranquilizarías, digámosle así? Y le diría, eh, lo que vos tenés, eh, que es diabetes, es algo que te va a acompañar toda tu vida. No le tengas miedo, respetala, pero seguí así, que mm, vas bien. Trata de evitar ciertos excesos de consumo de azúcar en la adolescencia, en la etapa de la rebeldía, porque eso va a llevar a algo un poco más grave, pero que te vas a terminar adaptando si es que cometés el error de tener esos excesos de dulce. Te vas a adaptar, te vas a reinventar, no tengas miedo, seguí adelante que la vida sigue y la diabetes y lo que viene después no te define, no te va a encasillar y no te va a frenar. Vas a tener que dejar de hacer un par de cosas, pero te vas a reinventar, vas a descubrir un millón de cosas nuevas, un montón de gente nueva y dale para adelante que la vida sigue. Oye, ¿y La vida- cómo ves el tema de la inclusión en Argentina? Particularmente, vamos a llevarlo a tu discapacidad, que es la discapacidad visual. ¿Cómo ves que crees que Argentina, pues como en todos los países de América Latina, me imagino, y más de Centroamérica, más vamos un poco atrasados en el tema de la inclusión, pero hemos ido avanzando, ¿cierto? Hemos ido avanzando, hemos ido concientizando más a la sociedad y tratando de hacer precisamente lo que tú acabas de decir. La diabetes, cualquier tipo de discapacidad, no te define como persona. Exactamente. Y yo creo que Argentina también está muy atrasado. Mm, falta mucho camino por recorrer, muchísimo. Y que si todos ponemos un poquito de cada uno, no estaríamos hablando hoy de inclusión, porque las personas con discapacidad no tenemos que ser incluidas a un lugar donde pertenecemos. Entonces, eh, por eso digo de poner un poquito de cada uno, un granito de arena a cada uno, para poder avanzar y como toda persona somos personas sujetas a derechos, entonces no tendríamos que estar luchando por una inclusión, porque nosotros ya tenemos que estar incluidos porque somos parte del todo, el conjunto que hacemos a los distintos países y al mundo entero. Ok. Pero Oye, sí, Argentina está muy atrasada. te voy a preguntar un poco algo muy personal que espero que lo contestes. Si lo quieres contestar, bueno, si no, para mí está perfecto. Y bueno, reitero, te agradezco infinitamente que te hayas tomado estos minutos para ir cerrando este tema de esta entrevista, pero eh, veo y detecto que hablas muy, bueno, hablas de tu mamá fue pues tu primera red de apoyo en cuanto al tema de la diabetes, luego cuando fuiste perdiendo paulatinamente la vista, me imagino que ella estuvo al 100% a tu lado, eh, este,
ella te ha de haber pues enseñado sí, enseñado algunas cosas como adaptarte, te ha de haber enseñado como a todos, creo que las personas con discapacidad, creo que la mamá juega un papel importantísimo en nuestra vida, importantísimo. Pero mi pregunta es, si la tuvieras enfrente en estos momentos, ¿qué le dirías? Sí, ¿qué le dirías? ¿Cómo, cómo la recibirías? ¿Crees que ella estaría orgullosa en el Rodrigo que te has convertido, en el Rodrigo que te has vuelto a lo largo de pues de estos años que ella ya no está contigo? Y la recibiría con el mate, típico de Argentina, porque ella era muy matera. Y si la tuviera enfrente le diría gracias, gracias por toda la contención, por siempre apoyarme a mí apoyarnos a mí y a mi hermana en cada decisión que íbamos tomando, por enseñarnos que un tropezón y un golpe no nos tiene que frenar, que la vida está llena de caídas, de golpes, por enseñarnos a que el destino lo forja uno y que los sueños se persiguen, y agradecerle eternamente por cómo fue con nosotros. Y con respecto a que si se sentiría orgullosa, yo creo que sí, yo creo que ella se sentiría orgullosa del Rodrigo que hoy se formó. Oye, cuéntanos un poquito qué es el mate, digo, para los espectadores que no, que están viendo y que pues siempre han tenido la curiosidad de saber qué es el mate. Digo, yo por lo poco que sé, y corrígeme, no sé, es muy burdo el conocimiento que yo tengo, pero para los que no sepan, el mate es como un té más o menos o lo que se le conoce un té aquí, digamos, no sé, en México o en América Latina, pero de manera distinta, ¿no? Que se sirve, creo que Sí, en vasos de bambú, no sé, corrígeme si sí, estoy. sí, se sirven en distintas clases de recipientes. Puede ser de bambú, de calabaza, hay muchos de pezuñas de animal. eh, Se le echa yerba mate, eh, hasta 2 dedos antes del borde, se toma con un popote de metal, se calienta el agua entre unos 80 y 90 grados centígrados, y una vez que el agua está caliente, se le echa y se absorbe, se sorbe para adentro, y ahí le sacas el juguito a la yerba Ok. con popote. Y es como muy tradicional en la Argentina Sí, que en lugar de alcohol, en lugar de sí, de alcohol, de echar, de tomar unos tragos, como se dice en América Latina, tomen mate, estén a la hora del mate conviviendo, charlando. Es muy común en Argentina, ¿cierto? sí, es muy común. Acá cuando, por lo general a la tarde, el mate muchos los usan de desayuno y de merienda. Y siempre que cae alguien a tu casa ¿nos tomamos unos mates? Y hay mate, hay charla. Entonces, y pueden pasar pavas enteras, horas enteras tomando mate y charlando. Eh, es es una infusión que lleva a la convivencia, a las historias, a los recuerdos.
algo muy tradicional que es muy lindo, que se comparte y que hace un vínculo. Muchas veces también el compañero de los estudiantes. En mi época de estudiante fue muy compañero, mate de día, café de noche, pero fue muy compañero. Es una bebida que se puede tomar amarga o con azúcar, que es, para el argentino es muy rico. Es muy difícil que no encuentres un argentino que no tome mate. Oye, ¿y te gusta el fútbol? Más o menos. No ¿Qué, soy mucho qué- de mirar fútbol, sí sigo el rugby. pero el fútbol soccer como tal, cuando juega Argentina, te emocionas, ves un poco de Sí, fútbol. sí, 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 sí. Eh, Sí, sí, cuando juega Argentina sí miro, más que mirar, escucho, apoyo a la selección, sí. al fin campeón del mundo, ¿no, amigo? Así Argentina. es, Argentina por tercera vez. Por tercera vez, pero muchos de los que hemos venido siguiendo el fútbol, lo vimos por primera vez campeón. Sí, Bueno, al menos en mi caso lo vi por primera vez campeón. Este, pero pues es impresionante cómo la lucha de los jugadores, la mentalidad de los jugadores argentinos, y creo que trasladándole un poco al tema de discapacidad, creo que se necesita mentalidad, se necesita fuerza y un poco de maña, diría yo, para poder sobrellevar cualquier tipo de discapacidad, ¿no, amigo? sí, 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 sí. Sí, se necesita maña, eh, un acompañamiento de quien sea, pero sí el acompañamiento para el primer golpe y después la fuerza de voluntad de uno de no quedarse y decir, esto no me va a detener. O sea, si yo puedo, ¿por qué no? Está Ok, en uno en poder decir, yo puedo, lo voy a intentar. Si sale mal, bueno, sale mal. Lo volveré a intentar o me sentaré, investigaré y pensaré cómo volver a hacerlo para poder lograr mi objetivo. ok. ¿Qué consejo, ya para ir cerrando insisto, te agradezco infinitamente que hayas aceptado este tiempo de charla? ¿Qué consejo le darías a las personas con alguna discapacidad que apenas pues están queriéndose aventar en hacer cosas diferentes, en reinventarse? Porque como tú bien lo mencionaste, la discapacidad es de reinversión, es de Mm. adaptación y es de fuerza, pero ¿qué consejo le darías tú a todas esas personas que van a ver el programa y que pues a lo mejor están pasando por alguna situación complicada? Que tener miedo es natural, que todo lo nuevo también genera un cierto temor, pero que se animen, que de a poquito vayan tomando la iniciativa de ir animándose porque se puede y lo que te está pasando no te va a frenar si vos no lo permitís. Sos vos el que tenés eh, las riendas de tu destino y está en vos en decir yo puedo y dar el primer paso para después ir dando el segundo, el tercero, así hasta llegar a la meta pensada o el objetivo al cual se quiera llegar, que se puede, que no está solo
que hay una red de apoyo en todos lados. Sin ir más lejos, acá estás vos haciendo lo que haces, que es un apoyo terrible. Así que le diría eso. Y agradecerte a vos también por esto que haces, por darle el espacio y la visualización a, a las distintas discapacidades y situaciones por las cuales pasan y pasamos las personas con alguna discapacidad. No, hombre, para mí esto ha sido un reto muy hermoso porque el programa pues ha ido creciendo, ha ido haciendo, siendo un parteaguas, diría yo. Es cierto que hay muchos formatos parecidos de discapacidad, porque los hay en algunos lugares, pero pues yo creo que de alguien que vive una discapacidad a alguien que la está viviendo, o sea, que alguien te entreviste, eh, pero que ese entrevistador o ese que te entrevista también sea alguien que batalla con la discapacidad, creo que es un toque diferente, es un toque pues de apoyo en cuanto a las demás personas. ¿Por qué? Porque yo entiendo de alguna manera entiendo lo que están pasando, ¿no? Entendemos Así es. y de alguna manera, pues, estamos para hacer equipo, estamos para hacer más cosas y ojalá, y como yo siempre lo digo, ojalá hagamos una red de apoyo, una red en el cual este espacio vaya creciendo, porque no es el conductor, no es el programa, es el fin del programa, es el motivo del programa, llámese como se llame, y este programa pues solo busca eso, contar historias, contar historias de gente con y sin discapacidad que de alguna manera trabaja por mejorar un poco más la inclusión, ¿no? Exacto. Así es. Entonces, bueno, te agradezco infinitamente que hayas aceptado esta invitación. Y bueno, no te olvides, por favor, darle like, darle me gusta al programa y nos Ok. vemos en la próxima emisión de este programa. Bárbaro. Muchísimas gracias a vos. Bueno, a Fer también que nos hizo el contacto. Y Argentina te espera con un mate y los brazos bien abiertos para cuando gustes. Argentina nos espera con un mate. Sí, sí, Así es. es, eso sería genial. Perfecto. Pues nos vemos el día de mañana. Nos vemos el día de mañana con otra historia. Hemos estado trabajando estos últimos días a full. Gracias, gracias de verdad, porque las historias se han ido multiplicando, se han ido haciendo más. Y gracias a todos, gracias a los que por ahí están compartiendo, están dando like. Y no te olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales como Cafetalero Motivaciones. Y nos vemos en la próxima, nos vemos el día de mañana. Hasta pronto.